Muy buenos días a todos, saludos y bendiciones desde esta su casa, mi casa. Les envío un afectuoso saludo a todos y esperando todos se encuentren gozando de una excelente salud, ustedes y sus seres queridos. Muy bien, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestras reflexiones de Lección Divina, con nuestra lectura orante de la Lección Divina. A partir del capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, vamos a iniciar el capítulo 16. El día de hoy vamos a reflexionar, vamos a hacer esta lección divina del versículo 1 al versículo 8. Lleva por nombre esta perícopa, el sepulcro vacío, mensaje del ángel. Los invito a todos a ponernos en las manos de nuestro Señor y a pedir de Dios y del Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo, pues esa ayuda, esa iluminación necesaria para poder reflexionar su palabra, acogerla, para poder confrontarnos con su palabra y saber qué Dios quiere de nosotros o qué nos pide a nosotros a través de su palabra. Nos ponemos en las manos de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será renovado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a este mismo Espíritu para gozar siempre del bien y gozar de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con el primer momento, la lectura. Como les decía anteriormente, capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, versículos del 1 al 8. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarlo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Pero al alzar la mirada, vieron que la piedra estaba retirada. Y eso que era muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis. Sé que buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Pero ha resucitado. Ya no está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron. Id, sin embargo, a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este primer momento, la lectura es muy importante que ustedes, después de haber escuchado esta lectura, pongan un poco de pausa en el video y lo vuelvan a leer una o dos veces quizás, para que comprendan mejor esta lectura. El primer paso es la lectura, el escuchar a Dios a través de su palabra, pero también es importante rumear esta lectura, o sea, degustarla de nuevo, volverla a leer. Por eso los invito a que ustedes hagan este ejercicio de volverla a leer pausadamente. Ahorita quizás con su Biblia en mano siguieron la lectura, pero ahora ustedes le den lectura una o dos veces más. Muy bien, ahora vamos a pasar al segundo momento. Recuerden que después del primer momento, que es la lectura, el segundo momento es la reflexión de este texto.
Vamos a pasar a este segundo momento y vamos a hacer primero un contexto para después dar seguimiento con qué personaje nos podemos identificar, qué nos llamó más la atención de este pasaje, qué frase, qué palabra, qué verbo encontramos o si encontramos un verbo repetitivo en este mensaje. El contexto pues es de que, si recordarán, en la reflexión pasada vimos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por haber sido en viernes, pues inmediatamente después de que José de Arimatea pide el cuerpo a Pilato y este se lo concede, lo fueron y lo depositaron en el sepulcro. Ya no dio tiempo a preparar el cuerpo. Como era costumbre de los judíos, preparaban los cuerpos, los embalsamaban para sepultarlos en los sepulcros, en las piedras excavadas. Pero en el caso de Jesús, pues por ser un día antes del sábado, pues ya no dio tiempo a esta preparación. Acordémonos también pues que Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde y esa fue la hora en que murió Jesús, pero a ciencia cierta la palabra de Dios no nos dice a qué hora con exactitud fue José de Arimatea a pedir el cuerpo a Pilato, ni a qué horas fue bajado de la cruz. Pero horas menos, horas más, pues pensemos en que ya fue casi llegado el sábado, entonces por lo tanto no les dio tiempo pues a las mujeres de preparar los aromas, los aceites con los que por costumbre judía pues ellos preparaban a sus difuntos para embalsamarlos. Y como dice el texto, el relato del capítulo 15, pues nomás lo envolvieron en unas sábanas nuevas y lo metieron en la piedra, lo sepultaron. El sábado es importantísimo para los judíos, para la cultura judía. Sabemos que en el Sabbat nada más ellos oran, evitan hacer cualquier trabajo, cualquier otra ocupación. Ellos se dedican el sábado plenamente a su oración con Dios. Por lo tanto, pues el sábado no pusieron nada, no hicieron nada, se quedaron sin ir al sepulcro. Pero como vemos en este texto San Marcos nos marca claramente y con precisión a muy temprana hora del domingo. Dice el texto, a muy de madrugada del primer día de la semana, del domingo. Por eso hoy en día nuestra semana inicia de domingo en adelante, ¿sí? Entonces, ahí es donde, aparte de que nosotros seguimos esta tradición de domingo en adelante, es nuestro primer día de la semana, y aparte el domingo es día del Señor. ¿Por qué? Porque es el día que Jesucristo resucitó, ¿sí? Nos habla, y ahí se cumplen las escrituras, porque nos habla las escrituras de que Jesús mismo le decía a sus discípulos, al tercer día resucitaré, cuando también les decía a los judíos en aquella comparación que ellos entendían o pensaban que hablaba Jesús del templo de Jerusalén, y Jesús hablaba de sí mismo y decía, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, hablando de su cuerpo mismo, templo del Espíritu Santo. Al tercer día resucitaré, al tercer día lo construiré, lo reconstruiré. Hablaba de sí mismo y hablaba precisamente que desde el día de su muerte a los 3 días iba a resucitar. Y hablar de 3 días es como algunas veces les he explicado. Muere el viernes y es viernes, sábado, domingo es el tercer día. No estamos hablando de 3 días en horas, o sea, de cada 24 horas. Porque si Jesús murió a las 3 de la tarde del viernes, pues a las 3 de la tarde del sábado se cumpliría un día, a las 3 de la tarde del domingo otro día, y a las 3 de la tarde del lunes el tercer día. No se refiere a días de 24 horas, sino a días de la semana. Al tercer día, muere el viernes y es viernes, sábado, domingo. Domingo resucitaré. Pues muy bien, y aquí en el texto ese es el contexto, pues, o sea, algunas de las tradiciones, les explico algunas de las tradiciones de los judíos para esta situación de sus difuntos, de sus muertos. Pero sin embargo, aquí vemos en este texto cómo las mujeres piadosas, encabezada por María de Magdalena, o María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé, pues se prepararon, ¿no? Compraron los aromas necesarios y fueron al sepulcro. Y solo te traían una inquietud entre ellas, ¿no?
quién les iba a remover la piedra tan enorme del sepulcro para poder entrar y preparar el cuerpo de su maestro, de Jesús. Esa era la única situación que les preocupaba a ellas, ¿no? Mas sin embargo, como dice y puntualiza el texto, poco antes de llegar alzaron los ojos y vieron que la piedra estaba movida. Y eso puntualiza San Marcos que era una piedra muy grande. Dice el texto, entraron y al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho. Un joven con vestiduras blancas, que les dio el saludo de bienvenida, aunque ellas se asustaron, pero él les dijo, sé que buscáis a Jesús de Nazaret. Sé que buscáis a este Jesús de Nazaret, el crucificado, pero ha resucitado. Y aquí la nota exegética nos dice en respuesta a este versículo, del versículo del 6, dice, la fórmula recuerda las de las predicaciones primitivas como las de los Hechos de los Apóstoles y nos marca algunas citas, pues. Entonces, después de que les dé este saludo, el ángel les dice, ya no está aquí, ve del lugar, está vacío. Sin embargo, les dice, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él irá delante de nosotros, que delante de ellos, que Jesús irá delante de ellos a Galilea, como Jesús se los había prometido, yo iré delante de ustedes, y que allá lo veréis. Sin embargo, dice el texto, ellas salieron de ahí asustadas, claro está, con mucho temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En la nota exegética sobre este versículo de que no dijeron nada a nadie porque tenían miedo, dice, según Mateo, Lucas y Juan, las mujeres sin embargo han hablado. Marcos no narra las apariciones que parece anunciar en el versículo 7, a no ser que las contara en un final perdido. Y hay una nota siguiente, en el que la tumba haya sido encontrada vacía en un primer inicio, no una prueba de que el Señor Jesús no pertenece a nuestro mundo. O sea, no es una prueba el hecho de que la hayan encontrado, dice aquí la nota exegética, el que la tumba haya sido encontrada vacía es un primer indicio, no una prueba, un primer indicio de que el Señor Jesús no pertenece a este mundo. Es como una pista, un indicio. Pues bien, en este segundo momento, que diario, disculpen, pero diario como que es el que más se me olvida, cuál es este segundo momento, pero ahí se los voy a poner para recordarlos ustedes y yo. En este segundo momento, ¿con qué personaje nosotros nos podemos identificar? Somos ese tipo de María Magdalena, de María, la de Santiago, de Salomé, que muy de temprano vamos al encuentro del Señor. Somos esas mujeres o esas Marías Magdalenas, María de Santiago, Salomé, que ante los sucesos extraordinarios que nos presenta Dios nos sorprendemos, nos asustamos, nos espantamos y nos da miedo. Humanamente a ella les dio miedo porque claro, ellas esperaban ver el cuerpo inerte de su maestro, de Jesús de Nazaret. Sin embargo, se encontraron a un hombre de vestiduras blancas, el cual les dijo que no estaba ahí, que había resucitado. Si mal no recuerdo, este mismo texto, que es paralelo a los otros 3 evangelistas, menciona que este joven era Jesús, pero ellas no lo reconocieron. Lo reconocieron, si han de recordar otro de los evangelios, cuando un jardinero les dice, lo reconocieron que era ese joven, es el maestro. Por eso aquí en la nota exegética menciona que Marcos no puntualiza las otras apariciones ahí mismo o después de este versículo, después de este acontecimiento. Pero por otros evangelistas sabemos que sí sucedió también de esta manera, ¿no? Que Jesús mismo se les aparece y él mismo es el que les anuncia su resurrección, pero no se dan cuenta, no lo reconocen. En aquel evangelio donde Pedro y Juan van corriendo y Juan le gana la carrera a Pedro, el evangelio de San Mateo,
el jardinero es el que les dice, y es Jesús mismo. Aquí Marcos puntualiza que un joven que estaba ahí en el sepulcro es el que les dice a las mujeres. Mas, sin embargo, también fíjense cómo puntualiza la nota exegética y cómo puntualiza este evangelio, y termina con que ellas por miedo o por temor no lo dijeron a nadie, pero al final de cuentas sí lo dijeron. Porque acuérdense que lo primero que hicieron cuando llegaron al cenáculo o a la casa donde estaban reunidos los apóstoles con la Virgen María fue comentar precisamente lo que les había sucedido. El maestro ha resucitado como lo había prometido, no está su cuerpo. Después de su suceso es cuando en el otro evangelista, Mateo y Juan corren y van a ver el sepulcro, a darse cuenta o a percatarse de lo que las mujeres les habían dicho. Por otro lado, también en este contexto ver y en este momento ver cómo las mujeres tuvieron la primicia de la resurrección de nuestro Señor. Fueron las primeras mensajeras de la buena nueva de su resurrección, de ir a anunciarle a los discípulos, a los apóstoles del Maestro, que su Maestro había resucitado. Y esto lo puntualizo por aquello de que a veces las mujeres se sienten como que no son nada dentro de nuestra iglesia, puesto que los puestos o los sacerdotes pues son hombres, el papa es hombre, los obispos son hombres, la mujer no tiene cavidad en esto. Claro que tiene que cavidad, y es una pieza importante en la evangelización. No nos dejemos confundir por falsas ideas y falsos mensajes, falsos estereotipos y feminismos. La mujer es importantísima como el hombre es importantísimo en la creación, en la evangelización y en el reino de Dios. Todos somos hijos de Dios, hombres y mujeres. Todos somos importantes y valiosos a los ojos de Dios. Muy bien, vamos a pasar ahora al tercer momento, la contemplatio. Recuerden que la contemplación es un regalo de Dios. Y la contemplación pues es aquella frase que ustedes les haya rimbombeado más, les haya hecho palpitar más su corazón, que la traigan aquí en la mente repitiéndoles varias veces esa frase, una frase que Jesús les ha regalado y que seguramente esa frase la van a traer repitiendo por muchos días. Esa es su contemplación, o esa es la contemplatio. Esa frase que yo me llamó más la atención, que a mí más se me quedó, como por ejemplo esa frase de no os asustéis, sé que buscáis a Jesús Nazareno, al crucificado. Puede ser también la frase de ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? ¿Quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Una frase similar puede ser su contemplación. Ahora vamos a pasar al cuarto momento. El cuarto momento es la oratio, la oración. En este momento recuerden que en la oración es yo, con la inspiración del Espíritu Santo, decirle a Dios en forma de oración, con la ayuda de este texto, algo. Oración contemplativa, de intercesión, de acción de gracias, de petición, de perdón, de súplica. ¿Qué le digo yo a Dios en oración con este texto? Les comparto mi oración. Señor Jesús, primeramente te doy gracias por tu resurrección. Gracias, Señor, por ese regalo tan grande de tu resurrección, porque como dice el apóstol, si tú no hubieras resucitado, vana fuera nuestra fe. Gracias, Señor, porque con tu resurrección nos demuestras, y no debería de ser así, pero somos humanos, que necesitamos precisamente testimonios al estilo de San Mateo, hasta no ver, no creer, malamente, pero que tu palabra se cumple, Señor. Tú lo dijiste, tú nos lo enseñaste, destruyan este templo y el tercer día lo construiré, y así fue, Señor. Quisieron acabar contigo, pensaron en matarte, pero al tercer día resucitaste, Señor, y resucitaste ¿para qué, Señor? Para ir delante de nosotros,
para ir guiándonos, para ir indicándonos el camino correcto. Gracias, Señor Jesús, y te quiero pedir que tenga esa disposición y esa actitud como estas mujeres piadosas, como María la de Magdala, como María la de Santiago o Salomé, que muy de mañana vayan a tu encuentro a buscarte, Señor, que muy de temprano, que muy de madrugada, que al iniciar el nuevo día, mi pensamiento, mi vida, mi ser y mi espíritu, Señor, estén prontos a tu encuentro. Gracias, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, ahora en el último momento que nosotros hemos agregado, que es la acción, la acción, pues recuerden que es con este texto, con ayuda de este texto, que voy a hacer yo. ¿En qué me voy a poner en acción a trabajar con este texto? Este texto, ¿a qué me impulsa a hacer a mí? Quizás este texto me puede impulsar a mí o a ustedes a ir pronto a la ayuda del otro, al estar pronto a ver el sufrimiento o a ver las necesidades de los demás, a estar disponible a la hora que se me pida o a la hora que se me necesite para oración o para cuidado de algún enfermo o algún hermano necesitado. Estamos viviendo una situación complicada, una situación difícil en la que nuestras oraciones claramente pueden hacer mucho por los demás. Pues quizás esa pueda ser una buena acción. Quizás una buena acción también podría ser pues no tener miedo, tener más confianza en Dios. Aquí menciona el texto que las mujeres, a pesar de lo que sabían y lo que Jesús les había dicho y le habían oído hablar, tuvieron miedo, temblaron. De momento no dijeron nada por el miedo, pero que finalmente la confianza en Dios pues las hizo hablar y decirle a todos los suyos, a todos sus hermanos, la resurrección de nuestro Señor. Pues que también esta acción o este texto, esta palabra nos mueva a nosotros también a no quedarnos callados, a nosotros mismos anunciar la buena nueva de Dios a nuestros hermanos. Les envío un saludo lleno del amor y la presencia de nuestro Señor, con todo cariño, que se sigan encontrando bien. Y ahora nos vamos a despedir con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, y guárdanos de todo mal. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos libre de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos.